Bienvenidos familias a un video más de Infórmate con Will, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre las máquinas dedicadas para la minería de Ethereum, llamadas ASICs. Así que si te interesa el tema, por favor, quédate conmigo. Ok amigos, de seguro ya sabes lo que es un ASIC debido a la cantidad de videos que tenemos hablando acá en nuestro canal sobre esto. Pero si no sabes, déjame te digo que un ASIC es un hardware especializado y dedicado para la minería de criptomonedas. En este caso algoritmos como Bitcoin, Ethereum, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy quiero mostrarte mi nueva ASICS A10 Pro 750 MHz para la minería de Ethereum. Luego de esto también estaríamos viendo realmente cuánto genera de dinerito y cuánto nos consume de electricidad. Veamos. Ok familia, y entonces vamos a ver cómo tenemos conectada la InnoSilicon, realmente qué recursos necesita y cuánto va a estar generándonos cada una de ellas conectadas. Así que vamos a chequear cómo está conectada. Y aquí tenemos la InnoSilicon conectada. Si te puedes fijar, lo único que requiere es de un power supply. En este caso este power supply es de 220 volts y va a estar conectada directamente a un source único. No podemos ponerle más ningún otro para que ella entonces automáticamente no consuma demasiado y se te puedan disparar lo que son los breakers de la casa. Entonces es preferiblemente conectarla directamente a una toma donde no haya más nada conectada, y lo demás que vamos a necesitar pues es un cable al internet directamente. ¿Cómo la vamos a configurar al monitor? Pues es bien fácil, eso vamos a estar haciéndolo en el panel de control, en el front panel que vamos a estar haciendo, o sea que vamos a estar viendo online. Acá la ven. Lo importante de todo es que esta máquina no requiere de más nada, simplemente corriente, conectarla al internet y ahí vamos a estar minando directamente con ella unos 750 MHz. MHz que vienen siendo casi 73090 o 63090, ya que las 3090 están generando unos 110 MHz. Vamos a ver cuánto genera esta bebé sola de dinero y cuánto realmente nos consume de electricidad. Y bueno familia, ya que vimos el ASIC, ahora en estos momentos llega lo más importante: cuánto genera y realmente cuánto consume de electricidad, cuánto nos va a estar realmente cobrando de electricidad, también las especificaciones y realmente qué tan eficiente es, si realmente nos da negocio pues invertir en ASIC o invertir en algún tipo de gráficas. Bueno, lo importante de todo también es que muchas personas me preguntan cómo la puedo obtener. ¿Por qué? Porque estas máquinas no se venden en Estados Unidos, no se venden en California, no se venden en ningún país que no sea China. Y lo que pasa con China es que muchos websites están haciendo scams. ¿Qué quiero decirte con esto? Que vas, miras un website donde están vendiéndolas, compras, pagas con Bitcoin o pagas con Ethereum o pagas con una criptomoneda porque no se permite otra cosa y pierdes tu plata. Nunca llegas realmente a tu casa. Eso es lo que está pasando. Entonces, en mi caso, tomaron semanas para poder hacer un buen research a dónde comprar este tipo de máquinas. Incluso me comuniqué con el proveedor, o sea, o con el distribuidor de estas máquinas y estuve hablando varias semanas también para poder sentirme en confianza que realmente podía poner mi dinero en sus manos y poder recibir una máquina como esta. En este caso, esta. Así que, ¿cuál es este proveedor que me envió la máquina y del que te estoy hablando, y también el cual es verificado? Y te aseguro que si compras sobre ellos, o sea, si compras en su website, vas a poder recibir tu máquina igual que lo hice yo. También, pues obvio, dado a tanta dicha, pues me obsequió un cupón para mi canal de YouTube, el cual te quiero obsequiar para si vas a comprarte alguna máquina, pues tengas un pequeño descuento de momento, que es también una ayuda y viene de parte de Infórmate con Will. Entonces, este website se llama Miners Bro.
Esta compañía que estás viendo en estos momentos es Miner Bros. Ellos son una compañía que están localizada en China. Esta compañía tiene, si te fijas directamente acá en contactos, vas a poder ver los números de teléfono donde vas a poder conectarte con ellos e incluso puedes escribirles también mediante un website. No solo esto, puedes también registrarte en su página web, donde también vas a poder ver y rastrear el producto que compres con ellos. Ellos se dedican directamente a vender. Ellos se dedican a vender todo tipo de máquinas de ASICs. En este caso te venden máquinas de ASICs para Dogecoin, te venden máquinas para Ethereum, también máquinas para Bitcoin. Pero en mi caso ya vengo hablando sobre Bitcoin, que las máquinas son súper caras y al día de hoy, cuando Ethereum está costando unos 30 y algo, para poder lograr llegar a un Ethereum, pues te meterías muchísimo tiempo. Entonces en mi caso, la parte más recomendada para minar con ASICs en estos momentos se llama Ethereum. Entonces vamos a ver las máquinas que ellos tienen. En este caso te voy a enseñar incluso la mía, que ahora está más barata porque yo la compré hace unos meses cuando Ethereum costaba $4,000 y realmente me costó unos $15,000. Pero ahora mismo la máquina viene costando unos... Vamos a buscarla aquí. Aquí está. En estos momentos la máquina viene costando unos $8,899. Y ojo, que si utilizas el cupón de Infórmate vas a tener unos $50 de regalo también que te ofrezco yo. Así que te viene saliendo en unos $8,850. Realmente creo que es un costo bastante bueno. Si hubiera sabido esto, obvio, no hubiera comprado hace $15,000 hace 4 meses atrás o 3 meses atrás. Pero la vida es así, porque sé que si Ethereum sube otra vez, estas máquinas vuelven a tomar el valor y quizás puedan tomar incluso más valor. ¿Por qué? Bueno, porque el problema es que esto es una máquina dedicada para la minería de algoritmos Ethereum. En este caso, recuerden que las ASICs son máquinas que están dedicadas a un solo algoritmo. Y esto significa que aunque el algoritmo se ponga más fuerte de minar, ellas siempre van a estar preparadas para la minería. En caso de las tarjetas gráficas, pues las tarjetas gráficas sí pueden realmente ser obsoletas. Ellas, para que lleguen a ser obsoletas en su mismo algoritmo, tendría que cambiar realmente o alterarse el algoritmo por mucho para que esto pase. Y en ese caso, pues seguiríamos minando el mismo algoritmo, pero no en esta moneda, que sería Ethereum 3.0. Pero bueno, ahora mismitico, esta máquina es una máquina prácticamente para mí asequible. Y creo que muchas personas que quizás estén minando con tarjetas y ya tengan pues una cierta cantidad de tarjetas o una cierta cantidad de monedas pueden también comprarla. Y es recomendable, te voy a explicar por qué. Porque estas máquinas realmente, aparte de ser una sola máquina, que nada más vamos a estar invirtiendo en un solo consumo de corriente, que te voy a enseñar ahora cuánto realmente está consumiendo, lo más importante es que ella mina 750 megahashes. ¿Sabes cuántos son 750 megahashes? Estamos hablando de unos 6 o 7 tarjetas 3090. 6 tarjetas 3090. Y 6 tarjetas 3090, si tú sacas el cálculo en estos momentos, vamos a buscar cuánto vale ahora mismo una tarjeta 3090. Vamos a buscarla en Amazon, por ejemplo. Amazon. Vamos a buscar 3090 RTX. Y la 3090, familia. Ok, esto es una ROG. La que realmente yo recomiendo se llama la RTX 3090 Founder Edition, ya que es una tarjeta que está preparada. O sea, prácticamente para mí está bien seteada y no me ha dado problemas. Es una tarjeta bastante estable para la minería. Y está costando unos $2,132. Entonces, si tú realmente haces el cálculo para llegar a 750 megahashes, pues te quiero decir que una 3090 lo que genera son 120 megahashes. Para llevar a 750 estamos hablando de que puedes tener unas 5 tarjetas y media, 6 tarjetas. Ponle 5 nada más. 5 tarjetas 3090, estamos hablando de unos $10,000 algo, 10,500, casi $10,600. Entonces, $10,600 para conseguir 5 tarjetas, que luego vas a tener que comprar un mainboard, que luego vas a tener que comprar un power supply o 2 power supply, porque estas tarjetas consumen 350 watts cada una. Eso significa que vamos a estar gastando unos 1400, 1800 watts más o menos. Y el mainboard más esto, vas a tener que conseguirte un PSU, por lo menos un power supply de unos 2000 watts, lo cual estamos hablando de unos $250 o $300 casi,
ya que esto es un PSU para la minería prácticamente. Entonces cuando vienes a ver vas a estar gastándote casi unos $12,000 o $11,000 y medio para poder lograr la misma, o sea, los mismos megahash que vas a poder lograr con esta bebé, que cuesta 8,850 aplicando mi cupón de Infórmate. Entonces, eso es una de las cualidades por las cuales escojo ASICS. La otra cualidad es que esta máquina, esta bebita, realmente lo que consume son 1350 watts. 1350 watts, cuando vienes a ver, son nada prácticamente. Son 3 máquinas, 4 máquinas juntas. Y lo importante de todo es que ella no requiere ni procesador, ella no requiere mainboard, ella no requiere RAM, ella no requiere nada. Ya lo viste en el video. Simplemente la conectas a la corriente, la conectas a internet y la trabajamos mediante un panel en el web, que te lo voy a enseñar en estos momentos, donde vamos a estar trabajando con él. Entonces, si te fijas, tienes 1350 watts y también el voltaje que ella usa es de 12 volts. Ni tan siquiera es mucho, es 12 volts. Sin embargo, recuerden que ella es 220. Hay ASICs que pueden conectarse en 110, pero ojo, el 110 siempre va a consumir mucho más. Entonces es recomendable, si vas a ponerla en 110, cómprate un convertidor de 220 a 110, pero lo puedes hacer inverso también. Inverso, ¿por qué? Porque si tienes 110 puedes convertirlo a 220 con un convertidor y te va a salir mucho mejor. Creo que va a trabajar mejor la máquina y vas a consumir muchísimo menos corriente. La temperatura de esta máquina es de 545 grados. Ya te dije la importancia que lleva la temperatura en la minería, tanto en tarjetas como en ASICs. En este caso es lo mismo. Necesitamos que la temperatura se mantenga bien. ¿Qué significa con esto? Que no puede estar en un cuarto solo, sin refrigerador, sin nada de frío. ¿Por qué? Porque realmente se te pueden quemar y vas a botar los $8,000. Entonces, si vas a ponerla en un lugar donde no hay un aire acondicionado, asegúrate que sea un lugar abierto donde pueda circular el aire y los 2 o 4 fans que tiene ella realmente conectados respiren, de manera de que no se te quema la máquina. Pero recomendación, si vas a invertir $8,000, please, cómprate un aire acondicionado, cómprate algo en un cuartico chiquitico y te vas a dar cuenta que va a ser muchísimo mejor para ella y el largo de vida de esta máquina. Entonces, como te decía, esta máquina fue creada en diciembre del 2020, o sea, hace 2 años nada más que tiene la máquina. Pesa unas 8,100 gramos, no sé cuánto realmente, 8,100 gramos, pero bueno, pesa 8,100 gramos. Esto es muy importante, el noise level, lo cual es el ruido, realmente es 72 decibeles. Si tú me dices cuánto es 72 decibeles, yo te puedo decir que es mucha bulla, porque hace bulla. Entonces recomiendo que cuando te pongas a encenderla o vayas a minar, conéctala en un lugar donde no, o sea, donde tengas insolación o donde no vayas a estar trabajando, porque si hace bulla, esto parece un jet privado volando por las nubes. Esto es lo que parece eso. Esto cuando coge velocidad parece que lo que tienen allá adentro es una turbina de un jet privado. Así que recomendación, ponla en un cuarto donde tú no vayas a estar porque te va a volver loco la bulla. Es obvio, acuérdate que estamos minando 750 MHz. Ubícate 5 tarjetas gráficas allá adentro metidas. Eso es lo que está pasando. No es más nada que eso. Y pues lo más importante es que cuando le pagas a esta compañía, que va a ser mediante Bitcoin, Ethereum y demás, pues ya que te hayas abierto una cuenta con ellos, ellos van a tener un tracking number donde vas a poder ver todo el envío, el tiempo que sale. En este caso, a mí cuando yo la compré me llegó en 1 semana y media desde China por vía DHL. Es una de las vías que ellos utilizan muchísimo. Y pues estaba la realidad súper, o sea, con miedo de que no me llegara, ¿no? Justo después de haber hablado meses con esta misma compañía y tratando de ver, pero bueno, al final llegó, son de confianza y pues entonces hicimos otra orden que estamos esperando, súper contentos para cuando llegue pues poder enseñársela. Es mi humilde recomendación, si vas a invertir en grande, esta es la bebé que te recomiendo. Hay otras máquinas que si vas aquí a Shop, vamos a ir a Shop, no, vamos a irnos a Silicon, porque realmente Silicon es con la que vamos a minar. Si te fijas acá tenemos otra máquina de 1500 MHz que cuesta $17,299. Al final al cabo
viene haciendo dos de la misma y cuesta un poquitico más, 8816, así. Da negocio comprarle esa si te vas a meter en una inversión grande de 2 ginosilicón o 3 ginosilicón. Pero bueno, la que yo tengo es la 750. Esta de 1500 me imagino, la tienen de segunda mano y la tienen brand new. Brand new vale $19,000. Pero yo normalmente me voy por la segunda mano. Entonces, esta máquina, obvio que el voltaje sube un poco. Está consumiendo 2350 watts. Pero tiene 4 fans, 12 volts, es lo mismo. Ahora, lo importante de todo es que mina 1500 MHz. 1500 MHz, ya estamos hablando de, te voy a decir ahora cuántos son 1500 MHz. Y es que algo muy importante, una sola máquina, 1500 MHz. O sea, el cuarto que yo tengo con 23 máquinas en estos momentos, más la Inosilicón, me pudiera caber en, no sé, pudiera coger la mitad de la parte del cuarto nada más para esta máquina en específico. No hay ni que, o sea, es una locura, literal es una locura. So, vamos a irnos directamente a Hero Miner. Esto es otro pool donde tú puedes minar directamente Ethereum, pero ellos tienen la opción también de aquí. Puedes poner la cantidad de megahashes que tú tengas y te van a estar diciendo cuánto vas a estar cobrando. Vamos a suponer unos 1500 megahashes, vas a estar cobrando $50 diarios. O sea, con una máquina, $50 diarios. Estamos hablando de unos $1500 mensuales, unos $15,000, $18,000 anuales, lo cual significa que con un año de esta máquina estar trabajando ya tenemos la ganancia, o sea, ya tenemos la inversión de esta máquina. Luego del año todo es ganancia, pero esto es contando con que Ethereum se mantenga así, nada más te pague 50, $52. Si Ethereum sube a 4,000, si Ethereum sube a 5,000, tú no vas a estar minando $50, vas a estar minando $100, 150. Esto significa que acortas el tiempo de recoger tu inversión para atrás y pues obvio vas a ganar mucho más plata todavía. Así que esta es mi... Esto está linda, no está fea. Pero bueno, de momento seguimos con la 750. Que nosotros los pobres pues tenemos que llegar poco a poco. Como empecé al principio con las tarjeticas mías. De 2 tarjeticas, después 3 tarjeticas. Sí, poquito a poquito. Hoy tenemos 23 tarjetas. Y pues nada, hay que darle gracias a Dios que por lo menos tenemos 23 tarjetas y tenemos una bebé de esta y viene otra en camino. Entonces, de ser así, pues nada, familia, si quieres un rig bueno, quieres armarte de un ASICS, o sea, tenías en cuenta de comprarte un ASIC o un RIGS y tienes el dinero para comprar algo así, pues te recomiendo que compres esto y no compres un RIGS, porque los RIGS consumen muchísimo más que esto y vamos a tener muchos más problemas. Son 5 o 6 tarjetas tratando de minar, en este caso 5 o 6. Pueden ser muchas más si compras tarjetas, o sea, si compras tarjetas chiquitas, no 30, 90, vas a tener que tener por lo menos 50, 60 tarjetas para generar 1.8, 1 gigahash o 750 megahashes. Entonces, recomendación, si tienes esta plata, cómprate solamente una máquina y en una máquina vas a estar recogiendo todos los rigs, o sea, toda la cantidad de tarjetas prácticamente que puedas estar comprando e invirtiendo y esto y lo otro con un solo rigs, o sea, con una sola ASIC. Te vas a estar quitando todo ese problema. En mi caso, si yo hubiera sabido esto hace mucho tiempo atrás, todo el dinero que invertí poco a poco en tarjetas lo hubiera reunido y hubiera comprado 2 rigs de esto. Si yo hubiera comprado 2 rigs, incluso creo que me hubiera dado hasta para 3, porque yo he invertido gran cantidad de dinero en las tarjetas. Incluso empecé a comprar tarde cuando ya costaban $3,000, $3,200, 30, 90. Si te vienes a ver, yo tengo unas... En este rig tengo 8, pero tengo otros rigs en otras compañías, en otros lugares. Tengo como unas 12 o 13 tarjetas 3090. Si saco mi cuenta, más bien, ya me hubiera comprado 3 o 4 de estas y hubiera hecho 3 o 4 veces lo que estoy haciendo hoy en estos momentos en Megahash. Pero bueno, todo poco a poco, Dios sabe por qué lo hace. Y nada, lo importante es que ustedes tengan la información, que no te pase lo que me pasó a mí. Si tienes la platica, inviértelo en esto. Esto es un dinero que vas a estar recogiendo y que no se pierde, porque en el banco realmente no va a hacer nada. El dinero en el banco realmente está dándole dinero a los bancos. Esto te está dando dinerito directamente a ti y a tu wallet todos los meses. En mi caso, ¿cuánto estoy haciendo con esta máquina? Se me había olvidado. Ok. Y también, obvio, disculpen, es que realmente estoy algo loco. ¿Saben por qué? No sé si se fijan que tengo una gorrita y ahorita no la tenía. Bueno, lo loco de esto es que les voy a comentar de que el video que estamos haciendo en estos momentos yo lo hice ayer. Pero justo hoy que estaba montando el video me doy cuenta que no tenía audio una parte del video y tuve
que hacer todo realmente, o sea, prácticamente la parte que faltaba desde cero, y es esta que estoy haciendo. Así que todo esto es nuevo, disculpen el cambio, pero tiene que ser así. También la parte del humor, antes estaba más serio, ahora estoy más. Me tengo que reír, ¿tú sabes por qué? Porque me metí toda una noche trabajando para ustedes y ahora estoy haciendo la mitad del mismo video. Incluso son las 5 de la mañana y yo estoy trabajando para ustedes. Eso merece un aplauso. Entonces, pues nada, ¿cuánto genera esta máquina? Miren, chicos, tienen que irse a AntPool. Donde se minan las ASIC son diferentes pools, o sea, son pools que no son prácticamente como cuando minamos gráfica, como Ethermine, Hero Mining, cosas así. En este caso, estas pools son dedicadas, y cuando tú vienes a comprar la máquina también te dice dónde es que ellas pueden minar. Y si te dice minable pool para esta máquina es ethermine.org, o sea, el lugar que yo tengo las mías, o puedes utilizar Amport. En este caso yo estoy utilizando Amport, que es esta. ¿Ves? Esta máquina, en los 3 meses que tengo con ella, los 2 meses más o menos que tengo, me ha generado 1.5 Ethereum. Esto vienen siendo unos, no sé, como $4,000 más o menos, casi por el estilo. Y aquí puedes estar viendo que ahora mismo, al día de hoy, en estos mismos instantes, está, como Ethereum está abajo, pues está haciendo unos 734 MHz. Normalmente ella trabaja en base a Ethereum. Incluso yo he visto mi máquina trabajar casi sobre los 780 MHz, lo cual se pasa siempre un poquitico. Y esto es debido a que aquí, si te fijas, ellas te dicen que esta 10 Pro de 7 GB tiene 750 MHz más 10%, lo cual que se puede extender un poquitico más, se puede extender un poquitico menos. Esto es debido a las gráficas que tienen adentro. Entonces, hoy trabaja 734 MHz, pero otras veces trabaja un poco más. ¿Cuánto puede estar generando esta bebé? Bueno, normalmente ella genera unos 0.10. No, unos 0.10 no, si no fuera rico. 0.009, 0.009380. Vamos a buscar cuánto es eso prácticamente. Ethereum price to USD, y vamos a ponerlo aquí, 0.009380. Ahora está minando unos $24 ella solita, pero normalmente cuando está sobre $3,500 Ethereum mina unos $45, que es lo normal que ella mina. Son $45 diarios y todo es feliz con $45 diarios. Estamos hablando de unos 3%, unos $1,500 igual mensual al mes. Pero bueno, de momento está minando unos $25 diario. Quiero decirles también que yo consumo de electricidad unos $600, sobre 650. Esto es contando todas las máquinas que tengo, contando la electricidad de mi casa completamente y contando la electricidad de ellas. A final de mes yo vengo generando unos, por aquí, justo por aquí y por allá, vamos a ver, yo vengo generando unos $2,500, $2,600. Eso me vienen quedando libre unos unos $2,000 más o menos. ¿Por qué? Porque recuerden que tengo también tarjetas gráficas que me generan ingresos. Entonces, de esa manera, pues entonces genero por la tarjeta gráfica y por aquí también. Así que no tengan miedo a invertir, familia. Tienen que invertir para poder recoger. Es muy importante invertir para poder recoger y hacer sacrificios como este en estos momentos, de yo estar haciéndole el video en estos momentos, porque ustedes merecen de verdad tener este conocimiento y poder pues avanzar y no hacer las huevadas, quise yo, de estar comprando y comprando y comprando sin pues tener este conocimiento. Si yo hubiera sabido esto, como te digo, ya hubiera tenido muchas más ASICs. Entonces, si quieren aprender a programar el pool de AntPool para la ASIC que tenga, en este caso para Ethereum, si ya vas a minar Bitcoin, si vas a minar otro tipo de máquina, ya no puedes utilizar, bueno, puedes utilizar AntPool, pero el algoritmo es diferente. Pero en este caso es Ethereum. Si te interesa, pues obvio, coméntamelo ahí y yo con gusto te voy a ayudar. Incluso te puedo hacer un video dirigido para ti para que puedas hacerlo todo. Si no, pues nada, testeamos por chat ahí, y te enseño realmente cómo conectarlo. Igual, si te interesa, porque no puedes comprarte una máquina de esta, quieres empezar desde cero, comprarle una rig o comprarte una tarjeta, empezar por una tarjeta, quieres una recomendación, una opinión,
oye, también coméntamelo, es muy importante porque yo te voy a tratar de ayudar. La idea es que sigamos creciendo como comunidad. Y que no olvides suscribirte. Si te suscribes, estoy seguro que vas a estar súper contento porque todos los días estamos subiendo contenido. Estamos subiendo todos los días contenido para ti, para que no pierdas ningún momento sobre todo esto de la minería y todo lo que está pasando con Bitcoin, Ethereum y todo este revoleo que hay ahora mismo con las criptomonedas. También recuerda que estamos en crypto mining, o sea, estamos en un invierno de crypto mining. Ahora todo está calmado, todo está bajito, pero no hay que perder la esperanza. La idea es que cuando esto arranque para arriba, ya tener nuestras máquinas trabajando y poder tener un ingreso fijo. De esta manera podemos lograr esa vida financieramente libre en un futuro, porque yo siempre he dicho algo y he escuchado también a los grandes ancianos decir que realmente uno genera, o sea, cuando uno realmente es dueño de su propia vida, es cuando duermes y generas dinero. Esa es mi meta. No sé la tuya, pero esa es mi meta. Dormir y estar generando dinero. Cuando logres eso, realmente tu vida va a lograr ser financieramente libre. Entonces, esa es la meta que quiero también para ustedes y es la que me estoy planeando. Eso es lo que quiero. Entonces, nada, no olvides suscribirte. 5 de la mañana ya voy a dormir porque mañana me va a coger tarde para poder despertarme. Pero bueno, la vida es así. Los quiero un mundo, familia. Síganse sumando a la comunidad de Infórmate con Will. Estoy súper contento, estamos creciendo rapidísimo y lo más importante es que todo para siempre abarcar muchísima más información y poder saber un poquitico más de conocimiento. Recuerda que el saber es poder y eso es lo que siempre estamos intentando. Los quiero un mundo, nos vemos en el siguiente capítulo.